Hola, ¿qué tal, fans del K-pop? Bienvenidos a All K-Me Cast con Ale y el Carlos. 2 semanitas que nos tomamos de descanso. Y es que fueron 2 semanas de tratar de superar el SMTA, que fue el último episodio que grabamos. Sí. A la fecha no puedo superarlo, sigo llorándole a todos mis idols y muchas cosas han pasado que ahorita podemos hacer un pequeño refresh para que más o menos estemos actualizados antes de pasar al tema. Pero ¿cómo has estado el día de hoy, esposa? Bien. Un llover en la Ciudad de México. De verdad, un inundarse. Ayer se nos inundó el sótano. Ahí aquí en el edificio. El estacionamiento. El estacionamiento está en el sótano. Un inundarse. Pero bueno, ojalá todos estén bien. Cuídense de las lluvias. Sí, esperemos que no estén pasando ningún tipo de contratiempo con las lluvias. Obviamente se agradece que llueva porque pues Sequía. veníamos de una rachita donde había mucha sequía, pero bueno, cuídense mucho, tomen sus precauciones. Para quienes vivimos ahora en la CDMX es ya época de siempre llevar algún impermeable, paraguas y pues hasta tipo de calzado que sea pues preferentemente resistente al agua. Sí. Y bueno, pero pues bueno, como siempre, como cada semana, vamos a presentarnos primero. ¿Vas tú, esposa? Hola, yo soy Ale Musino. Estoy en todas las plataformas como Ale Musino. Estoy en Instagram, TikTok, Threads y X. Y de igual forma me pueden seguir en las mismas redes sociales como el Carlosaurio para que estén al pendiente de los contenidos que estamos publicando. La esposa anda bien emocionada con el comeback de los Bora G, de los BTS. Sí. Entonces está haciendo bastante contenido, así que vayan a las redes sociales de la esposa. Síganme. Principalmente para que se enteren de todas las actualizaciones y novedades que tiene que ver con BTS. True. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales del canal. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads y Twitch para que estén al pendientes de los contenidos. Digo, a pesar de que no hubieron podcast las semanas pasadas, pero sí estuvimos publicando varias video reacciones. Que sí Jin, que sí Rise, que sí Shiny, que sí Seventeen. Entonces, también hemos subido varias video reacciones al canal, así que esperemos que todas las personas que están oyendo este podcast también vayan a ver las video reacciones que hemos estado subiendo. Y también, ¿en qué plataforma nos pueden ver y escuchar, esposa? Claro que sí, en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, iHeartRadio and iVoox. Y aquí por favor, suscríbanse a las plataformas, denle seguir, denle gratis. like, es gratis. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos apoyan un muchote. Sí. Así que recomienden este podcast a sus amistades K-popers y sobre todo para quienes les guste el chisme largo y tendido. ¿Algo más? No. Así que pues bueno, vamos a continuar con el intro de cada semana. Fans del K-pop. Fans del K-pop, bienvenidos a su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. Hace algunos días se dio a conocer que se publicaría un nuevo documental sobre uno de los personajes más emblemáticos del K-pop, para bien y para mal de la industria. Y algo que dejó mucho que desear sobre este documental fueron las imágenes usadas para dar a conocer este contenido. Así que para evitar posibles malos ratos a varias personas, el día de hoy les compartiremos el documental Lee Soo-man, King of K-pop. King of K-pop. A ver, como que estábamos un poco renuentes a ver el documental, honestamente. Sobre todo por justo lo que el Carlos decía, que pues se utilizaron ciertas imágenes que se sabe que son sensibles. Sí, y que por respeto al artista, y por respeto a la familia del artista, y por respeto a la gente que lo conoció, que lo conoce y que lo quiere, pues deberían de evitarse, ¿no? Porque si no me equivoco fue una solicitud de la familia tal cual. A ver, cuéntanos más de eso. Bueno, pues básicamente para quienes no tengan contexto, hace un par de semanas se dio a conocer este teaser que da a conocer sobre este documental en donde, pues sí, mira, cada quien es libre de hacer un documental de su propia vida si uno quiere. Si tu ego te da para que quieras hacer un documental de tu propia vida, hazlo. Tú fondéalo, tú haz lo que tú quieras hacer, habla con quien quieras y que las personas, si quieres, pagándoles o lo que sea,
te echen flores. O bien, si hiciste bien tu chamba, pues que te echen flores nada más porque sí. Lo que sí no está bien y lo que estaba platicando la esposa Ale Musiño es que dentro de las imágenes que se usaron para dar a conocer este teaser, se utilizan imágenes sensibles sobre la situación que pasó Jonghyun en 2017. Eh, Obviamente, pues muchas personas ya sabemos qué pasó en 2017. Sin embargo, pues más allá como de platicar sobre el acontecimiento, pues utilizaron imágenes del funeral que se sabía que por parte de la familia y por parte de amigos cercanos y por parte inclusive de los mismos miembros de SHINee, se había solicitado de manera, digo, no hay una como ley que evite que no se propague este tipo de imágenes, sino simplemente es como por respeto a la imagen, por respeto a la familia y a todas las personas queridas, pues no se utilizaron este tipo de imágenes con objetivo de generar morbo. Y pues, ¿qué va a hacer productora, señor, quienes hayan dirigido y creado este documental? Pues van y utilizan este motivo como para en el teaser lo mencionan como para hacer mención del lado oscuro del K-pop. Entonces, hay muchos temas que vamos a abordar y que yo creo que, pues, obviamente vamos a hacer una pausa para quienes quieran ver el documental, pues no se puedan spoilear sobre este documental. Pero para quienes no tengan la intención de verlo porque a lo mejor están en el mismo contexto o están en la misma postura que yo mencioné de no ver el documental por este tipo de uso de imágenes, pues a través de nuestras palabras puedan darse una idea de qué trata y resolver la pregunta que siempre hacemos cuando vemos algún tipo de contenido. ¿Lo recomendaríamos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Qué fuerte. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Aquí, ahora sí, hacemos un pequeño spoiler alert. Así que si no han visto el documental, pero quieren verlo y quieren formar una opinión por ustedes mismos, pues a partir de este momento, vayan a verlo denle y luego pausa. regresen a nuestro análisis. Así es. Así que bueno, vamos a empezar primero por... Hay cosas que yo podría decir que el documental hace bien. Porque tampoco podemos decir que todo lo que pasa en el documental está mal. Hay cosas que son de alguna manera objetivas. Hay otras cosas que son de cuestión de perspectiva, de si estás de acuerdo o no. De dudosa procedencia. Exactamente. Y hay otras cosas que sí, de plano, están mal. Primero que nada, ¿quién es Lee Soo-man? Para quienes no conozcan quién es este señor. Inclusive en algunos episodios hemos platicado sobre él. Pero, pues básicamente es el pionero, es el creador del sistema de entrenamiento K-pop que nosotros conocemos hoy en día. Básicamente, gracias a él, tenemos estos sistemas de entrenamiento bastante rigurosos que a pesar de que han fomentado y han permitido que hayan cosas bastante negativas en la industria o con nuestros artistas favoritos, pues nos ha permitido que tengamos tanta alegría, tantos momentos muy emotivos, cool, tanta emoción que tenemos con el K-pop. Básicamente todo lo que tenemos aquí en la parte de atrás de este mueble, de esta escenografía. Pero sí, hemos hablado en varias ocasiones, fundador de la SM Entertainment, la primera agencia de K-pop que utilizó e implementó este sistema de entrenamiento. Y pues no sé si se me olvida algo de mencionar sobre Lee Soo-man previo a mencionar del contexto. No, si quieres ya empecemos. Bueno, en el documental se nos menciona prácticamente toda la historia de Lee Soo-man, desde sus orígenes. Bueno, antes de que empieces me gustaría decir algo. Como que yo en mi cabeza tengo una imagen de él, de el creador del K-pop, de este personaje de negocios, lo que sea. Pero creo que el documental me permitió entender por qué el personaje es como es. Y la historia que él tiene desde que era chico. Entonces creo que me cambió un poco la perspectiva que yo tenía sobre Lee Soo-man. Pero bueno, ya cuenta. Y bueno, pues básicamente nos cuenta él mismo sus orígenes, desde dónde viene. Básicamente nos mencionan que pues él nació en 1952, en una época en donde pues todavía estaba esta disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur para ver quién se iba a adueñar de toda la península.
Tenemos un episodio hablando históricamente sobre todo lo que aconteció en Corea, así que si ustedes quieren pues conocer un poquito más sobre toda esta información, es el episodio número 1 y no me acuerdo qué otro episodio también hablamos sobre eso. Creo que es el episodio 100 o 101, no me acuerdo. Pero bueno, bueno, básicamente pues nos menciona que pues al haber nacido en este contexto político social complicado, pues obviamente también nos menciona que no viene de una familia de grandes recursos, que pues prácticamente viene desde muy abajo, en donde pues tenían que pues enfocarse en trabajar, en solventar su vida, en buscar una forma de cómo obtener algún tipo de ingreso. Él es el menor de todos los hermanos que tiene, si no me equivoco son tres en total. Y él es el menor de los 3 hermanos y pues básicamente nos dan todo este contexto social que en algunas ocasiones es como un poco quienes hemos visto que hay dramas y todo esto. Hemos visto toda esta cuestión históricamente sobre los cambios de gobierno, sobre las revueltas sociales que hubieron, sobre las luchas sociales que hubieron por parte de los estudiantes y de muchas personas para que pues Corea llegue a la situación en la que están hoy en día. ¿Qué más quieres agregar en este punto? Su mamá era músico. Su mamá, como para ayudar un poco al tema de los gastos de la casa, empieza a dar clases de piano. Entonces, por ahí viene un poco el tema de, pues, la música que le gustaba, ¿no? Y después llega el concurso de canto, que es este concurso como... Si han visto Answer Me 1988, sale ahí el concurso de canto como de las escuelas y eso, y él decide participar con una canción que él mismo escribió, y pues ahí es donde él se hace famoso. Eso fue en los 70s. Yo sabía que había sido cantante, pero no sabía que había sido tan reconocido, ¿no? Y en ese momento lo que sucedía política y socialmente en Corea era que la cultura estaba controlada por el gobierno. Así que todo lo que se cantaba y todo lo que se exponía era pues un tema de amor, de desamor, cero político, cero social, y entonces toda la música que se escuchaba en ese entonces eran baladas. Y él también se dedicó a hacer baladas. En un punto de la vida llega un cantante, no me acuerdo si es un cantante inglés o un cantante americano. El punto es que hace un show en Corea del Sur y ahí es cuando Lee Soo-man se da cuenta que la música coreana no está creada para bailar, ni tampoco está creada para disfrutarse como a un nivel más energético, ¿no? Justo por todo el tema político y social que les platicaba. Entonces, en ese momento, él empezó a decir, ¿por qué la música en Corea no puede ser una música que se baile? ¿Por qué no puede ser una música que se disfrute de esa manera? Hubo varios temas políticos, golpe militar y demás, y cuando empieza a haber otra vez esta represión, él decide mudarse a Estados Unidos a estudiar una maestría. Entró a la Universidad de Corea. Estudió una licenciatura en la Universidad de Corea. Y para quienes no tengan contexto, pues entrar a la Universidad de Corea es uno de los objetivos de prácticamente todos los estudiantes de Corea. Y obviamente es un logro que pocos pueden llegar a obtener. Y pues en ese momento, cuando empieza como toda esta represión, él decide ir a estudiar la maestría a California, a Los Ángeles. Ajá. Y otra vez, ahora entiendo el por qué tiene esa mentalidad de creación y sabemos que Los Ángeles es la cuna de muchos géneros y también es la cuna de muchas tendencias y modas y demás, ¿no? Entonces, cuando llega a la universidad, él empieza a estudiar una maestría en sistemas. No me acuerdo bien en qué, pero el punto es que él sabe... De tecnología, ¿no? Y ahí conoce a quien iba a ser su futura esposa.
Entonces, a partir de ese momento, pues termina la escuela y Que decide... algo curioso y anecdótico es que pues él buscó como la comunidad de gente coreana en esa universidad y encontró un grupo de personas que pues venían de Corea y que efectivamente lo conocían por su música que él había cantado. Entonces él menciona también que pues en esos inters, breaks y lo que sea, pues sus compañeros le pedían así como de que échate una rolita y que no sé qué, y ahí se ponía a cantar con ellos. Y que primero él decía que no, Ajá. hasta que la chica que le gustó, Dijo, le echó el ojo y dijo, bueno, está bien. por ti por sí. ti sí. Y me voy a regresar también un Sí. poquito porque ahorita sobre lo que comentabas de este artista que desconocemos si era inglés o americano que fue a Corea. También nació una de las intenciones y uno de los pensamientos importantes de lo que es la industria del K-pop, porque él mencionaba, aparte de que, pues, ¿por qué no podía ser bailable la música y todo esto? Él mencionaba, ¿por qué la música de Corea no puede llegar a ser así de popular en otros países? Correcto. O sea, ¿por qué otros artistas de otros países y por qué la música de otros artistas fuera de Corea se tiene que popularizar aquí y no nuestra música se puede popularizar en otros lados? Hasta ahí corto mi mención. Y que también esto tiene que ver mucho con un tema cultural, ¿no? O sea, Corea del Sur, a ser un pueblo que ha tenido guerras y que ha tenido la necesidad de salir adelante, el tema patriótico y el tema de enorgullecer a su país y retribuir a su país es algo que culturalmente las personas de Corea del Sur tienen, ¿no? Así como nosotros los mexicanos somos súper alegres y gritones Patrióticos y también. amigables y así, que es parte de cómo nosotros nos educan y cómo crecemos y todo el tema ya cultural que tenemos por ser mexicanos. Allá esta parte de cómo puedo ayudar a la gente de mi país, pues es también súper, súper relevante, ¿no? Entonces, pues él decide ya con todo esto en su cabeza, habiendo vivido en otro país, habiendo conocido otros géneros, otra música, otras personas, otras maneras de pensar, decide regresar a su país y empezar pues su propia agencia. Ujú. Como lo habíamos mencionado en algunos episodios anteriores, o sea, para él, como Lee Soo-man, fue un parteaguas el descubrir MTV. Porque no solamente era para él la forma, y aquí lo explican un poco más a detalle, que eso fue algo que se agradece. O sea, nos explican cómo desde su perspectiva, no solamente la música era una cuestión de consumo auditivo, sino la música también podía ser una cuestión de consumo visual. Y cómo a pesar de que pudieras tener una canción, podías desarrollar y contar una historia en los videos musicales. Entonces, eso era algo que no estaba pasando en Corea y que a lo mejor pues este boom que estaba teniendo en su momento MTV pues le permitía a los artistas poder explorar más sobre su arte y que la gente pudiera interesarse más sobre este arte. Entonces, pues con toda su maestría, su conocimiento y obviamente esta caída de este sistema oligarca bastante pues represivo que estaba viendo con la población, decide prácticamente casi a finales de los 80s regresar a Seúl y decir, bueno, está bien, ahora ya con objetivos y con visiones claras de qué es lo que necesitaba hacer, regresa a Seúl. Y algo que también nos platica, pero nos platican de manera muy brevemente, fue cómo él pues debutó a un artista, que no me acuerdo cómo se llama, Isu-hyun, algo así se llama. Lo está confundiendo con Imujin, pero ese es otro. Que básicamente pues fue un artista que debutó, si no me equivoco, por ahí del 92, 93, poco después del impacto que tuvo So Taiji and Boys en Corea del Sur. Y cómo este artista pues pintaba para ser un nuevo ícono en la industria musical y artística en Seúl. Sin embargo, pues por ahí mencionan de manera muy brevemente que este artista pues cayó en las redes de la drogadicción y que por ende pues obviamente es algo que la drogadicción en Corea del Sur a la fecha es bastante mal visto y muy penado. Entonces por ende pues se tuvo que retirar del medio
Y Perdió muchísimo dinero con este escándalo y con todo lo que le habían invertido a él como artista, ¿no? Y otra vez es un punto clave para entender el por qué el sistema que creó para entrenar a idols es tan riguroso y tan cuidado en ciertos aspectos, ¿no? Porque él mismo dice en el documental como en ese momento entendí que no solamente es tener talento, sino también tener una imagen perfecta. Literal dice, una imagen perfecta. Entonces, a raíz de lo que él vivió, pues obviamente empezó a crear estas cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, se ve al chico que debutó siendo súper famoso, o sea, las niñas morían por él, gritaban por él, o sea, genuinamente era... Es que no puedo decir que fue el primer idol, pero tal vez sí fue el primer idol. digamos que sería la versión 0 Sí, sí, sí. de ahí. Y pues creo que al final, fuera de muchas cosas, aquí hago como un pequeño paréntesis para dar una reflexión personal. Creo que podríamos entender este mensaje de alguna forma en que pues no todos los contratiempos que puedas llegar son malos, sino que puedes aprender de ellos y que obviamente pues con dinero y con recursos, si aprendes de ello y te vuelves a reinventar y aprendes y reformulas la estrategia, puedes lograr grandes cosas. Y después de ese lanzamiento, pues vino toda la crisis en Asia, donde también los países empezaron a buscar la forma en la que tenían que hacer crecer sus economías. Y sabemos que en ese entonces el gobierno entregó recursos a las empresas de entretenimiento para poder hacer crecer la economía a través de entretener a la gente y la cultura de Corea. Entonces, él pudo volver a, digamos, fondear su siguiente proyecto a través de, pues sí, lo que él tenía todavía, pero también mucho de los préstamos y de los apoyos de gobierno que tenían para crecer, pues, el tema cultural del país. Y pues ahí nace ahora sí la primera generación de K-pop. El primer grupo de K-pop ya formado, estructurado con esta industria, que básicamente, bueno, este grupo es H.O.T., es un grupo de 5 integrantes, en donde entendemos más la estrategia y la fórmula y muchas de las cosas hacen sentido que estamos viendo inclusive hoy en día. Porque, por ejemplo, algo de lo que nos mencionan es que en cuanto a la generación del artista, no solamente buscaban a una persona que se sintiera como inalcanzable. Él menciona literal que buscaba que los artistas pudieran de cierta manera como figurarse como si fuera tu vecino, como que esa persona que puede ser tan cercana a ti tenga la oportunidad de llegar a un nivel como de estrellato como la que se tiene. Y sí, literal busca a varios integrantes. Obviamente nada más mencionan a Kangta porque actualmente pues es el único integrante que está firmado ante la SM. Pero pues nos mencionan que pues él era un chico bastante talentoso de la secundaria, preparatoria, que pues fue reclutado por parte de la SM y que aparte de, a pesar de que tenía como que varias habilidades de baile, o sea, como que le dijeron como de que sí, quedas aquí, y algo que le sorprendió a él fue así como de que, oye, pero pues yo no canto ni nada, y que Lee Soo-man literalmente la respuesta de él, no te preocupes, todo lo que tenga que ver con otras habilidades lo podemos ir formando. Entonces, aquí nos habla de que pues no solamente puede ser talentoso en una o varias vías, sino que se puede formar y se puede perfeccionar ciertas áreas que a lo mejor no son tan fuertes con el fin y el objetivo de que puedas explotarte como un talento. Otra de las cosas que estratégicamente ellos mencionan como compañía fue que para evitar muchos costes de logística, proveedores y cuestiones por el estilo, se fundamentó este sistema in-house en donde la misma compañía se va a encargar de producir la música, las coreografías, la distribución y la producción que de en los este discos. momento lo vemos tan común decir, así es que pertenecen a Hype, así es que pertenecen a bla. Pero antes de eso,
quien llevaba al artista tenía que contratar a otras empresas para poder generar, y bueno, tampoco es que existiera mucho, pero poder generar la imagen, los videos, la música, etcétera. Ese señor dijo, lo que yo tengo que hacer es todo desde casa y yo tengo que ser dueño y tengo que ser creador de lo visual, lo auditivo, de todo. Entonces también es no sé, me voló mucho la peluquita saber que él fue quien normalizó, porque seguramente en otros países a lo mejor ya se hacía así, pero es quien normalizó y que puso como piedra central del proyecto hacer todo desde una sola agencia, ¿no? Ujú. Y hasta nos mencionan que la esposa de Lee Soo-man, que en paz descanse, al ser diseñadora, ella fue la que se encargó de hacer los artes para las primeras portadas de H.O.T., la imagen de SM Entertainment, la primera imagen que conocimos de agencia de SM. Entonces, esto nos habla sobre una necesidad de tener control como empresa y no, a lo mejor vamos a pecar un poco de inocentes aquí, pero a lo mejor no tanto con la finalidad de que no de control excesivo sobre el artista, sino poder tener y ejecutar todas las estrategias, no depender de otras personas y de otras instancias Uh-huh. para que tus proyectos se puedan salir al mercado y se puedan aprobar. O sea, que realmente las cuestiones de autorizaciones y de aprobaciones sean más rápidas, más efectivas y que obviamente pues las aprobaciones no tengan que pasar por muchas mentes. Uh-huh. Y con H.O.T. Intenta por primera vez salir del mercado coreano y lleva a este grupo a China. Y llega H.O.T. y todo el mundo en el aeropuerto los estaba esperando y todo el mundo quería estar cerca de ellos y les gritaban y se desmayaban y llenaron una arena y es cuando él se da cuenta que tiene la posibilidad de realmente exportar el talento coreano. Entonces, él lo dice ahí claramente, como que cuando pasó eso me di cuenta que el mercado chino era muy grande, pero el mercado después de Estados Unidos más grande es el japonés. No sé por qué, porque en realidad China tiene como muchísima gente, pero no sé si a lo mejor los japoneses son más afines a gastar en entretenimiento, no lo sé, pero él pone que su segundo mercado más importante después de Estados Unidos en cuanto a la música era Japón, así que tenía que conquistarlo. ¿Y cuál era la manera de conquistarlo? Con un nuevo talento, y ese talento fue nada más y nada menos que la madre Boa. Así es. Boa, ya lo Que también... estamos bien mensos. El Carlos y yo, hoy salió el Corona Capital. Del Corona Capital. Y el Carlos de que tenemos que ir, va a ir Boa. Y yo, sí, vamos. Era otra Boa. No, era un grupo, no era Boa. un grupo no Madre Boa. que se llama Boa. Pero bueno, en mi mente todo se veía espectacular. Pero bueno, sí, o sea, y realmente pues el mercado japonés es un mercado muy de nicho, es un mercado muy específico con los gustos y con las necesidades que tiene el público. Entonces, algo que no se muestra tan a detalle, pero pues que al final del día lo sabemos. Lo sabemos. Somos ñoños del K-pop. Pues estudió bastante bien el mercado, o sea, qué era lo que necesitaban, qué era lo que buscaban. Entonces, la mejor forma fue encontrar a una joven que pudiera entender, hablar el idioma y cantar en el idioma que el mercado japonés necesitaba, porque no iba a ser nada atractivo mandar a un artista o a un grupo de idols para tratar de romper esa brecha cantando en otro idioma. Entonces el mercado japonés a la fecha es un mercado que se rige únicamente o principalmente por la música que ellos generan y por los artistas que ellos generan, y el impacto que ha tenido el K-pop en grupos ha sido por Boa. Uh-huh. O sea, Boa, ella fue la que permitió que este gran mercado se ampliara y hoy por hoy tengamos artistas que cuando recién debutan o cuando empiezan a tener ahí algo de éxito, pues su siguiente paso a corto plazo es atacar el mercado japonés. Uh-huh. Entonces, si no hubiera sido por Boa, prácticamente mucha de la industria que conocemos hoy en día no existiría.
Y incluso no existiría la SM, porque en el documental también Lee Soo-man dice, nosotros apostamos todo nuestro dinero con Boa. O sea, Si no hubiera la funcionado. entrenamos durante 3 años y todo el presupuesto que teníamos de la compañía estaba puesto sobre el éxito de una chica de 14 años. Ujú. Que bueno, si ahora lo vemos en perspectiva, es como de dude, una niña de 14 años yendo a otro país, o sea, no sé. Porque un año se fue a vivir a Japón, ella sola, para aprender el idioma. Y pues nada, Boa, si no me equivoco, es la primera artista de K-pop coreano en entrar al Billboard 100. No solamente conquistó el mercado japonés, sino también abrió puertas en el mercado americano. Entonces, pues sí. Hubiera sido increíble verla, la verdad, Sí. en concierto. Que aquí a lo mejor vamos a entrar a los comentarios polémicos. ¡Polémicos! Que sabemos que para algunas personas, bueno, sabemos que en nuestra comunidad hay gente que es en su mayoría muy abierta y entendida sobre muchos temas de la cultura e historia del K-pop, porque el K-pop no nada más es a partir del 2015, 2018 en adelante. El K-pop viene desde estos grupos que estamos hablando y precisamente, o sea, nosotros lo mencionamos, o sea, y como dice la esposa, o sea, si el proyecto de Boa no hubiera funcionado, no hubieran entrado en el mercado japonés, la SM no hubiera tenido fondos para poderse seguir manteniendo y por ende prácticamente el mercado, la industria del K-pop hubiera quedado solamente como a un producto nacional. ¿Crees que la madre Boa es millonaria? No sé si sea millonaria, pero lo que sí sé es que lamentablemente no se le da el crédito o no se le sigue dando el crédito y los méritos que se merece por todos los grandes logros y por todo lo que ella abrió para la industria del K-pop. Y es ahí también en donde, pues estas frases de pave the way y cosas así, la neta es que muchos grupos no existirían al día de hoy si no hubiera sido por esos grandes pasos que se dieron en su momento. Y pasos muy arriesgados. Y cabe resaltar, si vivimos en el pleno 2025 en una sociedad machista, imagínense qué tipo de sociedad fue la que acompañó a Boa cuando tenía 14 años y tenía que abrirse paso en la industria musical. Entonces, a mí me encantaría conocer un poco más acerca de su historia y que ella como artista y como mujer contara más de lo suyo. Creo que en el documental sale muy poco. Mínimo. Para mí, si nos está viendo Amazon Prime, ojalá nos estés viendo, aparte de que invítanos a tus eventos y así, haz un documental de Boa. De verdad, haz un documental de Boa, creo que sería un gran statement y mucha gente lo veríamos. Boa la más. Boba la más. Y bueno, pues de ahí empezamos a ver el gran éxito que empezó a tener la empresa. Récords en ventas en las listas de Oricon en Japón, obviamente. Esto permitió que la empresa se pudiera seguir fondeando y de ahí obviamente que se pudiera generar el próximo proyecto importante que fue por parte del SM. Bueno, después debutaron las chicas de SES, pero Pero no las lamentablemente nombran ahí. no las nombran y tampoco a estos que cantan Shinhwa tampoco los mencionan porque pues ahí prácticamente todos esos integrantes y todas esas personas pues no terminaron en buenos términos con la compañía, entonces prácticamente ninguno de esos integrantes está dentro de la agencia. Pero bueno, de ahí nos brincamos prácticamente hasta TVXQ, en donde TVXQ fue uno de los grupos que permitió no solamente una popularización y una masificación de la música coreana en muchos países asiáticos, sino de una solidificación, es decir, cimentar una base sólida de fans abiertos a escuchar música de Corea del Sur. Porque pues sí, o sea, podrían haber gente que fuera fan de Boa o pudiera haber gente que a lo mejor en su momento fue fan de H.O.T., pero realmente eran como únicamente fans del artista en específico. A partir de TVXQ, al menos desde mi perspectiva,
empezaron a cimentar las bases sólidas de decir, bueno, hay un país que se llama Corea del Sur, que está generando talentos y que está generando música de muy buena calidad con la finalidad de exportarse a muchos países del mundo. Y no sé si también en ese momento fue cuando la gente empezó a identificar a SM como una agencia de talento. De decir, sí, viene de la SM. No sé, podría ser. La verdad es que no lo dicen en el documental, pero por el contexto podríamos asumir que sí. Y pasa algo bastante interesante con TVXQ. ¿Cómo se llaman en coreano? Dongbang Shingi. Dongbang Shingi. Que es que por primera vez sale a la luz los contratos esclavizantes que tienen lo estoy poniendo entre comillas para los que nos están solo escuchando, esclavizantes entre comillas, que tienen los artistas de K-pop, ¿no? Los trainees y los que se llegan a debutar. Que la neta es que, no sé, me pareció muy curioso porque en un punto Lee Soo-man dice, a mí no me pudieron comprobar nada, nosotros ganamos porque, a ver, los integrantes que salen del grupo piden una rescisión, ¿se dice así? Bueno, piden que se cancele. No, recesión no. Bueno, que se cancele su contrato. Sí, que se cancele. Pónganos en los comentarios cómo se dice. Que se cancele el contrato por ser esclavizante. Y al final, pues, le dan el gane a la SM. Que no sabemos si realmente es por un tema de justicia o tal vez es un tema de poder o tal vez pueden ser muchas cosas. Pero al final Lee Soo-man en el documental dice, a nosotros como empresa, nosotros ganamos el juicio. Nosotros ganamos toda esta pelea, entre comillas. Y el contrato que utilizamos con ellos es el mismo contrato que seguimos utilizando con nuestros artistas. Que no. Very dudoso. La verdad no, porque se sabe que los contratos que anteriormente se firmaban con los artistas eran de 10 años como de cajón. Sin embargo, pues estas políticas siempre eran en beneficio a la empresa y no tanto hacia el artista. Y sabemos que obviamente pues algo de lo que fomentó este sistema de entrenamiento es que pues los trainees generaran deuda por su entrenamiento y por su desarrollo artístico. De tal manera que al final cuando pues como conocemos hoy en día, cuando llegan a debutar, pues ellos tienen que reparar esa deuda ante la empresa. Entonces, pues si ahorita ya... Sí, bueno, es que quisiera decir que no es tan común, pero no, yo digo que a lo mejor sí sigue pasando y a lo mejor, pero pues tratan de esconderlo de mejor manera. Pero al final estos contratos lo único que siguen provocando es buscan la forma de tratar de sacarle mayor provecho a la persona para que la empresa se pueda quedar con la mayor parte de las ganancias. Y en ese momento a lo mejor que no teníamos tanto acceso a la información o a las tecnologías, pues cuántas cosas no pasaron sin que nos diéramos cuenta. Y algo de lo que se menciona es sobre esta ban que se le dio a JYJ, que fueron 3 de los integrantes que se salieron de TVXQ, en donde pues ellos como SM dicen que no, ellos no metieron mano para prohibir sus actividades, pero realmente es algo que ellos mismos como integrantes han mencionado, en donde pues cuando lograron hacer su primer comeback, ninguna compañía y ninguna empresa de televisión los quería presentar para que exhibieran su música. Uh-huh. Entonces, pues esto habla sobre ya de las influencias que tenía la SM con las productoras y los talentos para que bloquearan el acceso a la música de sus competidores. Uh-huh. Y pues obviamente esto solamente nos permitió que se quedaran 2 integrantes, que es Changmin y Juno. Como parte de TVXQ. Y bueno, eso solamente fue una parte de los problemas que se mencionan, pero reitero, creo que solamente se menciona de manera muy superficial. Uh-huh. Lo mencionan como, sí fue un tema que queriendo hacer mención de que la SM todo lo hizo correcto y que ellos pues quisieron salirse con la suya. Uh-huh. Y así.
También me sorprendió un poco que no hayan aparecido las Sonny Shide, que FX no es nombrado tampoco. Hablan de Super Junior y hablan acerca de que este era un proyecto justo que buscaba el número de integrantes que tenía, buscaba que pudieran hacer muchas actividades y poder estar presente en muchos puntos, ¿no? Porque al ser tantos integrantes, había quienes hacían de MC, había quienes hacían actuación, había quienes hacían como su tema de canto, pero en otro género, etcétera. Entonces, Super Junior fue la forma en la que Lee Soo-man intentó atacar a un público mucho más amplio y no solamente a quien le gustaba la música, sino a quien buscaba el entretenimiento. Y el tener muchos miembros le permitía seguir manteniendo el grupo, pero también hacer otras cosas. Entonces, ¿de quién más hablan? Pues si nos vamos históricamente, de Girls' Generation no hablan, luego seguiría de SHINee, pero de SHINee únicamente se habla sobre el acontecimiento que pasó con Jonghyun, en donde, a ver, resumiendo, creo que me hubiera gustado, a lo mejor desde su perspectiva, Lee Soo-man, que mencionara cuál fue la estrategia y la visión con todos sus grupos, y no solamente como con los grupos que le dieron mucha popularidad o que realmente le dieron un éxito importante a la compañía, porque de SHINee únicamente lo que nos hablan es sobre el acontecimiento de Jonghyun, y ahí hubieron cosas que en lo personal no me agradaron tanto. A ver, hablemos de eso. Porque precisamente, o sea, la postura de Lee Soo-man es como de que yo lo quería mucho, era una persona que en su momento era muy talentosa y muy alegre, sabíamos que tenía ciertas cuestiones de salud mental y estaba en tratamiento y que no sé qué, pero desconozco por qué. Y yo, señor, o sea, una persona que expresa y abiertamente tiene una situación de salud mental, debes de tener muchísimo mayor cuidado con su tratamiento y con su desarrollo. Lamentablemente, una de las cuestiones que esta industria ha fomentado es esta negatividad y esta perfección y muchas cosas. O sea, por ejemplo, específicamente hablando de Jonghyun, esta angelicalización que le hacen a los idols, es decir, esta imagen de perfección, fomentó que cuando hubieran situaciones en donde él tuvo novia, los fans fueran demasiado agresivos con el artista y con las personas. Las actividades que ellos tenían eran extremadamente demandantes. Ellos en entrevistas han mencionado que inclusive solamente llegaban a veces a dormir hasta un par de horas al día por todas las actividades y cosas que tenían que cumplir y realizar. Y no hablando de previo a su debut, sino ya durante sus actividades. Entonces, el exceso de trabajo, una poca importancia a su salud mental, el poco acceso a una vida privada o las herramientas muy limitadas para que el artista pueda desarrollar una vida sana, privada, pues todo esto fue un cúmulo de cosas y de situaciones que propiciaron que pasara esto. Entonces, el que él diga como comentarios como es que yo no sé por qué pasó esto, si todo lo estábamos manejando, pues sí, a lo mejor lo estabas manejando de manera muy superficial, pero no se utilizaron las herramientas adecuadas para que una situación así no llegara a mayores. Y que es un tema sistemático porque meses después pasó lo de Sully, que también lo comenta en el documental. Y bueno, para mí lo que sucedió con Sully fue un tema de una sociedad machista, una sociedad que señala a una mujer por ser mujer, simplemente, y que efectivamente no hubo un acompañamiento ni tampoco hubo un statement claro acerca de que no tenían que meterse con su artista porque era su artista. En ese entonces, si no me equivoco, ya había miembros de FX que ya no estaban en la SM. No, todavía estaban, no es cierto, todavía estaban. Pero al final era su artista, o sea, se sabe que la SM por lo general no tiene una
correcta comunicación con estos temas como álgidos. Se hacen como de no voy a decir nada, no voy a comentar nada y esto va a pasar. Y pues no, pasan cosas como las que ahorita platicamos, ¿sabes? Y al final a mí también me sorprende mucho porque él se cuestiona. Todavía me pregunto si algo hice mal. Varias cositas, Creo que señor. Varias esa cositas. parte en particular del documental para mí también, a mí me hizo sentir incómoda. O sea, sí. Sí, o sea, quienes realmente conocemos la historia de la SM, sabemos que no nos ha dado los mejores artistas, pero no nos ha dado los mejores momentos relacionados con nuestros artistas. Entonces, pues sí, nos hablan sobre, lejos como de querer hablar de manera positiva sobre los artistas, o sea, como que lo único que busca es defender su imagen y decir como es que yo no sabía, yo no estaba enterado. Y puedo entender algunas cuestiones porque a lo mejor en ese momento que cuando él era CEO pues tenía muchas obligaciones y no podía estar al pendiente de los artistas, pero puedes delegar un equipo de personas que se dediquen a cuidar la salud mental y un equipo legal que se dedique a defender a los artistas, porque al final lo que pasó con Soli para mí es imperdonable. O sea, que una compañía no se haya pronunciado para defender a su artista y que lejos como de hacer un statement para defender y estar en posición de ayudar a su artista, fue como, bueno, pues ni modo, ya pasó. Fue como de que, pues, maldita sociedad que criticó y la juzgó, pero pues tú no hiciste nada. Porque también llega un punto en el que dice, ojalá sepan que todas las personas que escribieron cosas malas a Soli fue como si la hubieran apuñalado en el corazón. Y es como de, dude. ¿Cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata como el que le agarra la pata. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y algo que también me parece muy interesante es que a partir de ahí empieza a, digamos, hablarse a nivel global del lado oscuro del K-pop. Y también sale una persona ahí que se ha encargado como de estudios de la sociedad coreana y demás, y habla acerca de que este posicionamiento del lado oscuro del K-pop tiene también que ver con un tema de racismo. Que utilizan, el decir, el K-pop de Corea, la música de Corea, tiene un lado muy oscuro. Y la chica en un punto dice, sí, pero es que no solamente es exclusivo del K-pop, sino es en general de la sociedad coreana. Pues peor tantito, bebé. O sea, entiendo que sí, puede ser un tema racial y puede ser un tema discriminatorio, pero también se tiene que reconocer que si es un tema social, como tú lo dices, de todas, no necesariamente solo del mundo del K-pop, pues ahí hay algo que revisar y hay algo que analizar y hay algo que intentar cambiar desde mi punto de vista. Obviamente yo estoy hablando desde mi posición fuera de ese país. Pero bueno, en este momento es como, no sé si si esa frase la utilizó solo como para justificar ciertas cosas, pero pues sí, también te abre el panorama de que pues sí, seguramente también tiene un trasfondo racista, ¿no? Sí, o sea, y creo que en vías, por ejemplo, de buscar cómo ser diferente en la música, en el arte y cuestiones por el estilo, también podrías buscar las formas de hacer las cosas de manera diferente a nivel personal, a nivel artístico, porque al final del día, pues los artistas de alguna manera se pueden interpretar como si solamente fueran una herramienta para poder obtener un fin, y cada una de las personas tiene una vida independiente, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene limitantes físicas que se tienen que considerar y que pues no puedes sobrepasarlas de ellas nada más con la intención de generar más dinero o más recursos.
poco de esto, pues también nos mencionan un poco sobre EXO, sobre este impacto. Aquí pues nos mencionan un poco sobre esta necesidad de generar teorías e historias, conceptos en el grupo. Ya no solamente generar artistas multifacéticos ni videos musicales increíbles, sino también darle un lore al grupo. Y luego me dio mucha risa que Suho, cuando le preguntan como de, ajá, ¿cuál es como el lore de EXO? De que hasta él mismo se ríe, como de, Le da cringe. venimos del planeta EXO y eso nos hace como extraterrestres. Ay, no, me dio mucha risa. Y hablan también de NCT, que NCT nuevamente esta necesidad de conquistar al mundo a través de la cultura coreana y de la música, hablaba que iba a existir un NCT en todos los países, inclusive se nombra México. O sea, desde siempre se ha sabido que México es un mercado súper importante para el K-pop. Y creciente. Y de que iba a haber como un NCT en cada uno de los países, que al final ya no se logró. Después hablan de aespa, que aespa es el primer grupo que tiene un multiverso, podemos decir, un multiverso, y combinan las personas físicas con sus avatars y que estas viven en un mundo donde resulta que todos los artistas de la SM iban a empezar a tener sus propios avatars en este mundo y sus propias historias y que todo se iba a conectar. Muy estilo los Avengers, sí. Ahora entiendo por qué Super M eran los Avengers del K-pop. Ese señor está obsesionado con los Avengers. Y nos menciona también Super M, el poco proyecto, brevemente sobre el proyecto de Super M. Y bueno, ya de aquí, obviamente, entre las entrevistas también vemos a Chris Lee, que es actualmente el CEO de la compañía SM Entertainment. Aquí hay algo que me dio risa, la verdad es que no voy a mentir, me dio bastante risa como de manera muy habilidosa primero utilizan partes de la entrevista previo a que pasara todo este pleito que hubo entre él y su sobrino, en donde pues primero Chris Lee habla maravillas de Lee Soo-man y que es su Son Seung-nim y que pues todo mundo lo quiere mucho y que es una mente súper inteligente y no sé qué. Pero luego cuando llega el punto en donde hablan sobre esta pelea legal que hubo sobre SM, ahí sí es como que hacen ver a Chris como si él fuera el que le hubiera dado una puñalada por la espalda a Lee Soo-man. Porque recordemos que su sobrino es de parte de su esposa, que su esposa también falleció por cáncer. Y en algún punto Lee Soo-man habla acerca de sí, es que mi esposa era tan buena que veía la bondad de la gente, pero no todas son así. O sea, genuinamente en esa parte... Claro que se ve que Lee Soo-man quiere limpiar su imagen y quiere construir algo nuevo, ¿no? Y pues bueno, después de eso ya pasa todo el show que vimos a través de las redes. Lo sacan de la compañía, le quitan las acciones, Hype compra las acciones. Y creo que en algún punto se mostró, no sé si estoy seguro o me estoy equivocando, pero que en algún momento también como que Hype suelta ya las acciones y las termina comprando Kakao, que ahora es el accionista mayoritario de SM. Entonces como que de alguna manera sí se quiere ver él como, pues es que a mí me sacaron de la jugada. La víctima de la situación. Como yo... intenté hacer lo mejor que pude y logré tantas cosas y en un punto lo perdí todo porque la gente me traicionó. Pero nunca se habla sobre sus negocios turbios que usó y que en algún momento en las entrevistas que el mismo Chris, él menciona sobre cómo habían empresas que eran como subsidiarias del SM, que al final eran empresas de Lee Soo-man, que le pagaban, o sea, se pagaba a sí misma la SM, pero para que todo ese dinero le volviera a caer a él mismo sobre los derechos de las acciones. Creo que llega un punto en el que ya tu compañía es tan grande que pues tener acciones ya no es suficiente. Es tan relevante, ¿sabes? O sea, es como de sí, soy accionista, pero ¿de dónde más puedo sacar dinero de una manera en la que los demás accionistas no
no se den cuenta. Bastante interesante ese tema también. Pues lo que pasó es que pues se mencionaron ante varios medios de comunicación que pues Lee Soo-man para, como digamos entre comillas, esto solamente lo mencionamos así como parte de las notas y como suposición. Que han salido por ahí. Ajá. Pues tuvo que salir del país, se fue a China para, pues al final también tiene empresas e inversiones para allá. De hecho, se sabe que gran parte de los derechos que se estaba con Super M, no me acuerdo qué otros artistas y así, estaban de producciones musicales, estaban con compañías que él mismo dirigía ahí en China. Entonces, bueno, para no hacer el cuento tan largo, bueno, se desaparece un tiempo, luego después regresa y en el documental nos menciona cómo él está ahora desarrollando nuevos proyectos. En China se ve que va para como a unas audiciones de una agencia, no sé si es de él o está como dirigiendo. A ver, yo lo que entiendo es que él está creando su nueva compañía. Hay unas imágenes de cuando él empezó en la SM, de que era una casita con 3 cosas y demás. Y en esta última parte del documental se ve como él ya tiene un edificio y cómo está construyendo una agencia. Uh-huh. Dice, aquí va a estar el cuarto de baile, aquí va a estar mi oficina, aquí vamos a grabar, aquí vamos a no sé qué, no sé qué. Y creo que está reclutando trainees para lanzar su proyecto musical. Uh-huh. Porque llega un punto también en el documental que él habla acerca del J-pop, como el pop global, el pop mundial. Entonces, para mí lo que se ve al final del documental es cómo, a pesar de que todo este mundo que se creó a partir de Lee Soo-man es un mundo increíblemente complicado, demandante, inclusive llega a lastimar a las personas tanto física como mentalmente, sigue siendo un mundo tan atractivo que inclusive una de las niñas que sale ahí, que tiene una participación de baile, que yo estoy segura que la vamos a ver en un grupo. ¿Ya debutó? Ya, ese grupo ya debutó. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama porque debutó en China ese grupo, pero... Okay. Bueno, esta chica dice, voy a hacer lo que sea necesario para convertirme en idol. Y ahí es cuando yo sentí algo extraño, porque tal vez ya estoy vieja y tal vez mis aficiones y mis metas ya son otras. Pero esta pasión de decir, no importa lo que tenga que hacer, yo lo voy a conseguir. Chico, es peligroso. Es muy peligroso. Y pues nada, o sea, al final él habla un poco acerca de cómo quiere lograr que la tecnología, porque la tecnología siempre ha sido algo súper importante para él, cómo la tecnología en algún punto va a lograr hacer cosas que los humanos en este momento hacen o inclusive hacerlo mejor. Y ahí también me dio un poco de miedo, bebé. Habla sobre la inteligencia artificial, sobre todo este mundo que él quiere crear y que sí llega un punto en el que dice, no vamos a tener la necesidad de vivir en un mundo real porque en un mundo virtual vamos a poder hacer todo lo que queramos hacer. Me recuerda un poco a Ready Player One. Uh-huh. Hubo una escena que en su momento dio mucho de qué hablar ante las noticias y que inclusive fue parte de la controversia que hubo con SM de sobre esta... Él tenía esta visión como de generar una cultura de cuidar el medio ambiente. Y cómo, pues, en algún momento dentro de las discusiones que hubo entre Chris y Lee Soo-man fue de que les quería imponer un concepto como ambientalista a aespa y que porque ellas no quisieran. Porque lo que decía era justo eso, que los fans del K-pop son tan apasionados que esa pasión podría ser usada para ayudar al planeta y que en los conciertos que se iban a dar como alrededor del mundo, como que parte de la experiencia era que los fans plantaran árboles, bla, 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 que bueno, al final tiene no lo veo mal. Un trasfondo bueno, pero llegó un punto en el que esta idea se la intentó, o es lo que dicen, se la intentó como implantar a los aespa. grupos, y aespa dijo, yo no quiero cantar sobre árboles, así que... Uh-huh. Y luego el Chris dice, casi lloran, las chicas casi lloran porque no quieren cantar de los árboles. Y bueno, el documental cierra con este nuevo proyecto que va a desarrollar Lee Soo-man sobre esta nueva necesidad y esta nueva apertura sobre esta nueva parte en su vida en donde pues
lo ve como todo lo que pasó como un tropezón, pero ahora ya se levantó y va a volver a darnos lo mejor y así. Cosa que, bueno, y cierra con una escena, lo siento, me dio mucho cringe, A mí un lo poco siento, también. Se crea él en Avatar, o sea, tipo un avatar lo hace digital, en un avatar digital y empieza a bailar. dance break, Ujú. breakdance, empieza a bailar. Y bueno, termina así el documental, un documental de poco más de una hora, en donde podemos ver, reitero, cosas buenas, cosas rescatables, cosas de dudosa procedencia. Mm. A modo general, ¿recomendarías este documental? Creo que lo recomendaría porque sí te da una perspectiva de lo que es el mundo del K-pop ahora. Yo entendí muchas cosas del por qué la industria se mueve como se mueve. Pero también me hace pensar sobre, ¿tenemos que seguir sobre ese camino? Es un sistema que se inventó en los 90s. ¿Por qué seguimos manteniendo esto, no? Y creo que hace algunos años habíamos notado un ligero cambio acerca de cómo veíamos nosotros a nuestros idols, que era un tema un poco más abierto y demás. Pero sí creo que a partir de ciertos lanzamientos de artistas, otra vez regresamos a la perfección y al sentir que son de nuestra propiedad. Y pues no está chido. Entonces creo que es un documental interesante que te ayuda a entender la historia del K-pop, pero también creo que tiene cosas que te tienen que dar paso a cuestionarte el por qué seguimos haciendo lo que hacemos y creo que puede ayudarte también a eso, ¿no? Sí. Yo en lo personal diría, si lo quieres ver, velo con ojo crítico. Sí. O sea, no lo veas con porque a lo largo de la historia hemos conocido personas que están muy a favor de Lee Soo-man. Hay personas que están muy en contra de Lee Soo-man. Sin embargo, creo que hay que, como mencionamos al principio del episodio, hay cosas que hay que rescatar y que sí hay que darle el crédito por las cosas que hizo, porque si al final del día no tendríamos estos artistas y esta globalización del K-pop si no fuera por su idea y por su desarrollo, pero al final del día también no tendríamos casos tan tristes y situaciones muy complicadas y complejas que hemos pasado por todas estas ambiciones y por todas estas cuestiones. Entonces, al final, si eres una persona que eres muy sensible ante las situaciones que han pasado con SHINee, con FX o con algún otro grupo de la SM, que hay grupos que ni siquiera son mencionados, o sea, ligeramente mencionan a Girls' Generation como pues nada más, pues tuvieron un gran impacto y las ponen como referentes sobre, también una cuestión sobre el tema de cómo se pueden mezclar diferentes géneros musicales para generar una canción, y lo menciona él que pues que esa fórmula es como el bibimbap, o sea, puedes mezclar diferentes cosas que al momento de cuando todo lo mezclas, eso es K-pop. Entonces, o sea, si buscas como una buena explicación o un buen desarrollo o un buen homenaje a ciertos grupos, no lo vas a encontrar. Entonces, la verdad es que si buscas algo así, pues a lo mejor tal vez sería un no lo veas. Pero si buscas como nada más simplemente tener varios puntos de vista, velo. Creo que es una opción entretenida. Y creo que también es muy sano poder consumir contenido que no necesariamente es similar a lo que tú piensas, porque eso te ayuda a tener un contexto mucho más amplio y hacerte tu propio criterio. Entonces, para mí es tal vez no concordamos con todo, pero pues sí es una manera diferente de ver esto. A mí me encantaría conocer el otro lado de la historia y no sé si en algún punto algún idol, algún grupo se atreva a platicar lo que realmente sucede dentro de su vida, ¿no? Tenemos ahí unos pequeños destellos en el libro de Jessica, de Girls' Generation, pero pues sí, es como, me encantaría conocer esas historias. La verdad es que
Si no quieren tampoco apoyar, pero quieren verlo, pues busquen ahí otras plataformas en donde puedan verlo para no dar como tipo reproducciones. Entonces, Si no, aquí ya les dimos el resumen. si no, aquí ya les dimos el resumen, ya se pueden dar una idea para que si no lo quieren ver, pues nada más sepan de qué trata. Y a lo mejor hasta hagan corajes sin necesidad de verlo, para que no hagan corajes de más. Y pues ya está. Solo antes de terminar, pues nos gustaría que nos pongan en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Si verían el documental, si no lo van a ver, cuál es su postura al respecto, ustedes qué buscan o qué buscarían en un próximo documental que se pudiera generar sobre la historia del K-pop, para que pues si alguna empresa, llámese Amazon o Netflix, lo que sea, ven este episodio y quieren buscar a ver de qué se habla, pues pueden llevarse ideas para que puedan desarrollar algún documental. ¿Y qué te gustaría recomendar antes de terminar el Para episodio? terminar, me gustaría recomendar Happy Birthday de los Seventinos. Gran disco. Es increíble ver cómo cada uno de los 3 integrantes tiene un estilo súper marcado y que hayan permitido que en este disco canta lo que quieras, preciose. ¿Qué es lo que quieres cantar? ¿Una balada? Ahí te va. ¿Un perreo? Ahí te va. Escúchenlo. Se los recomiendo mucho. Y wow, la canción de Thunder. Yo les recomiendo que escuchen Poet Artist de SHINee. La verdad es que hace poquito viví su aniversario número 17. Gran comeback emotivo. Muchas lágrimas se derramaron con el comeback, con el concierto, con todos los contenidos que me han dado. Y pues nada. Se lloró mucho en esta casa. Próximamente estaremos haciendo el unboxing de los álbumes. Esperemos que pronto puedan llegar para que les pueda mostrar todo este contenido. ¿Y con qué hashtag terminamos el episodio? No sé qué hashtag. Hashtag que... No, es que no sé. A ver, pienso. Hashtag no se me ocurrió nada. Hashtag no se me ocurre nada. Ok, bueno, hasta aquí vamos a terminar el episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar aquí su like, por favor. Comenten, participen en las encuestas, en las dinámicas, activen las notificaciones. Y pues ya está. Nos vemos en un episodio más de All Cast con Ali y el Carlos. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.